Seguramente las hemos escuchado en diversas formas, ¿no? De repente en varios medios de comunicación donde hablamos de la sensibilidad de dicha prueba, de la especificidad. Entonces vamos a ver que esto tiene su base en la teoría de las probabilidades. Vamos a empezar a desarrollar pues dos partes bien importantes del tema, teoría de probabilidades y después evaluación de pruebas diagnósticas como tal. Vamos a empezar con teoría de probabilidades. La probabilidad la hemos visto desde el colegio, ¿no? Hemos visto siempre teoría de conjuntos, y bueno, hay propiedades que hay que recordar, ¿no? En este caso hay algunas definiciones que tenemos que acordarnos como parte de las teorías de probabilidades, como lo que es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es aquel que produce resultados diferentes, aun cuando se repite de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, el clásico ejemplo de lanzar una moneda, ¿no? Al lanzar una moneda no cargada, se le dice no cargada porque supuestamente hay la misma probabilidad de que salga cara y sello, ¿no? Es una moneda normal. ¿Okay? Una moneda no cargada sobre una superficie plana, pues cuando nosotros hacemos este experimento, el resultado puede presentarse de dos maneras, o cara o sello, ¿no es cierto? En otras palabras, se obtienen solamente dos resultados posibles cuando tenemos una moneda con cara y sello. Entonces, dentro de esto, pues los dos resultados podría ser que salga en un evento de lanzar la moneda cara o sello. Es sencillo. Hemos visto experimentos aleatorios toda la vida, ¿no es cierto? Un ejemplo 2, un poquito más complicado. Cuando nos dicen evaluar el estado nutricional de un niño menor de 5 años elegido al azar de una comunidad. Como resultado de esta evaluación, el niño puede ser clasificado en forma gruesa como normal o como malnutrido, definiendo como N normal y malnutrido M. Entonces, en ese sentido, si nosotros escogemos a un niño al azar, también tendremos, si estamos evaluando el estado nutricional de este niño, pues tenemos solamente dos posibilidades, ¿no? Que esté malnutrido o que esté sano o normal. También dos posibilidades, igual que la moneda, ¿no? Sin embargo, son situaciones en las cuales nosotros nos encontramos al realizar algunos ejercicios o al tener algunos proyectos de investigación donde tendremos estas situaciones. Un ejemplo 3. Cuando evaluamos el estado nutricional de 3 niños menores de 5 años, elegidos al azar de una comunidad. En esta situación, el experimento anterior se repite 3 veces. Estamos escogiendo 3 niños, ya no solamente un niño, sino 3. Y en cada repetición habrá 2 resultados posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser normal o malnutrido. Y el número total de repeticiones está dado por ¿qué? ¿Por cuántas veces? ¿Cuántos resultados son posibles en este caso? 8. ¿Por qué? Porque habremos visto que cuando hablamos de experimentos aleatorios, la cantidad de resultados va a estar definido por el 2, en este caso que tenemos 2 posibles resultados, malnutrido o normal, elevado a la n, y la n quiere decir pues el número de veces que se repite ese experimento aleatorio. Entonces sería 2 al cubo, 8. Entonces nosotros ejecutamos el experimento y vamos a tener estos resultados, ¿no? Hemos dicho que escogemos 3 niños de una comunidad al azar. Entonces es posible que este sea un resultado, de que los 3 sean normales, ¿cierto? Es posible que los 2 primeros sean normales y el tercero malnutrido. Es posible que el primero, que los 2 sean normales y que el segundo sea malnutrido. Es posible que el primero solamente sea malnutrido y el resto normal. Es posible que sea el primer normal y los otros 2 malnutridos, y así, ¿no? Y también tenemos la posibilidad de que tengamos que los 3 son malnutridos. Entonces, la cantidad de resultados posibles de un experimento aleatorio, en este caso, se da por la posibilidad. Hay 2 posibilidades, o malnutrido o normal, perfecto, lo coloco acá en la base, 2. Y como exponente, el número de repeticiones de ese evento aleatorio, 3. Acá tenemos 8 posibles resultados de escoger 3 niños al azar y establecer su estado nutricional, sabiendo que el estado nutricional puede ser solamente normal o malnutrido. ¿Ok? Entonces es un experimento aleatorio un poquito más complejo y estas situaciones se dan a diario, ¿no? Entonces cuando tengamos una situación en la cual tengamos que evaluar el estado nutricional, por ejemplo, no solamente de 4, sino de 5 niños elegidos al azar, sabiendo de que su evaluación nutricional es solamente que esté normal o malnutrido, pues tendremos 2 a la 5, ¿no es cierto? ¿No? Porque estamos repitiendo 5 veces el experimento aleatorio. ¿Ok? Entonces, así se dan los experimentos aleatorios. Otra definición importante en probabilidades es el espacio muestral. Y el espacio muestral se refiere a todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. O sea, lo que hemos estado mencionando acá.
Este es el espacio muestral. Todos los resultados posibles de este evento o experimento aleatorio. Entonces, el espacio muestral es todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Y este se va a denotar con la letra S en mayúscula o esta letra griega. ¿Ok? Así se denomina. Varios van a ver en libros de estadística que la S o esta letra griega pues representa el espacio muestral. ¿Cómo construimos un espacio muestral? Pues teniendo en cuenta dos requisitos. Que a cada resultado del experimento le va a corresponder uno y solo un elemento del espacio muestral, y que a cada elemento del espacio muestral representa un resultado del experimento. Entonces esto quiere decir, pues cada uno de estos son independientes entre sí. ¿Sí? Son dos requisitos que se necesitan para construir el espacio muestral. O sea que cada uno de estos eventos son independientemente entre sí, no se repiten, y constituyen a todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. ¿Sí? Ejemplos de espacios muestrales. Pues por ejemplo, al lanzar una moneda no cargada, una sola moneda no cargada, sabemos que puede salir cara o sello, el espacio muestral, que está definido por la letra S mayúscula, solamente está conteniendo dos resultados, o cara o sello, nada más. Al evaluar, el ejemplo 2 que habíamos dicho, al evaluar un niño menor de 5 años elegido al azar, también, si escogemos un solo niño, puede ser malnutrido o normal. Ya están los dos resultados posibles, nada más. Y si evaluamos a 3 niños menores de 5 años elegidos al azar, pues el espacio muestral es más grande, ¿no es cierto? Serán pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 resultados posibles que salía de 2 elevado al cubo, ¿no? Entonces ese es el espacio muestral. Cuando ustedes les pregunten el espacio muestral, tengo que denotar todo el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio. ¿Ok? Así como estamos haciendo acá y así. Y nosotros sabemos que denotamos el espacio muestral por extensión, ¿no? Así lo habíamos estudiado alguna vez en aritmética, por extensión, de esta forma, ¿no? O por compresión, ¿no? Pero en este caso nosotros lo denotamos por extensión de esta manera, ¿no? Poniendo todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. ¿Ok? ¿Qué es un evento? Un evento es un subconjunto de este espacio muestral. ¿Ya? Del espacio muestral, que son todos los resultados posibles, el evento solamente es un subconjunto. ¿Ya? Y se denomina con la letra E mayúscula. ¿Okay? Ejemplos. Para el ejemplo número 1, donde habíamos dicho que al lanzar una moneda puede salir cara o sello, un evento puede ser que salga cara, como resultado del experimento. Entonces habíamos dicho que para este ejemplo 1 habían solamente, el espacio muestral estaba denotado por dos posibilidades, que salga cara o que salga sello, ¿no es cierto? Ese es el espacio muestral. Me están diciendo que el evento es un subconjunto, y ese subconjunto tiene que estar definido, tiene que haber una definición del evento. En este caso, para este ejemplo 1, estamos definiendo un evento en el cual yo quiero que salga cara nada más al lanzar una moneda. Entonces, pues el evento, en este caso el evento del ejemplo 1, E sub 1, es igual a solamente este resultado, a que salga cara, nada más. ¿Ok? Entonces, y este es el S1, es el espacio muestral. El espacio muestral es esto, ¿no es cierto? El espacio muestral es que salga cara o sello. Habíamos dicho que el evento siempre va a ser un subconjunto del espacio muestral. Entonces acá estamos definiendo que este es el evento 1, que está conformado solamente por la letra C, de que al lanzar una moneda salga cara, es solamente una posibilidad, y este es el espacio muestral del cual proviene. El evento está incluido en el espacio muestral, por eso es un subconjunto. ¿Okay? De igual forma en el evento 2, en el ejemplo 2, un evento puede ser que el niño salga elegido aleatoriamente teniendo un estado nutricional normal. Entonces, el evento 2 será que ese niño salga con estado nutricional normal, N. Y pertenece a un espacio muestral que está conformado por N y M, que es normal y malnutrido. Entonces quiere decir que el evento forma parte de este espacio muestral. Entonces, el evento, ¿quién lo define? Nosotros. Nosotros lo definimos. ¿Ya? Vamos a ver en el ejemplo 3. ¿Ok? En el ejemplo 3, que habíamos dicho que este es el espacio muestral, ¿no es cierto? 8 resultados posibles, ¿no? Entonces, pues, los llamados eventos elementales, por si acaso, son los eventos en los cuales solamente tenemos un solo elemento. O sea, como este. Acá este evento que estamos definiendo que salga cara es un evento elemental, porque tenemos solamente uno. Acá también, el evento que salga el niño como normal es un evento elemental. Elemental porque solamente tiene un
Entonces acá nos están diciendo de que los casos anteriores son llamados eventos elementales, o solamente tienen un elemento. ¿Okay? Pero tenemos eventos en los cuales pueden tener más de un elemento, ¿no? Consideremos el ejemplo 3 para ilustrar eventos con más de un elemento. Este es el espacio muestral del evento 3 que habíamos dicho que era elegir al azar 3 niños de una comunidad para evaluar su estado nutricional, ¿no? Que puede ser malnutrido o normal. Y teníamos en total, en el espacio muestral, 8 elementos. De este experimento podemos estar interesados en la ocurrencia de los siguientes eventos. Como les mencionaba, los eventos los defino yo. Y muchas veces ustedes, en los ejercicios sobre probabilidades, le van a dar un evento en el cual ustedes tienen que definir cuáles son los elementos de ese evento. Y el evento tiene que tener una definición. En este caso, miren, el evento para este ejercicio, para el ejemplo 3, este evento 3A, por ejemplo, es que ocurra exactamente un niño malnutrido. Exactamente un niño malnutrido. Y este es otro evento que ocurra al menos 2 niños malnutridos. Entonces, teniendo en consideración la primera, el primer evento, que ocurra exactamente un niño malnutrido, es un evento, tiene que ser un subconjunto de este espacio muestral. Entonces, seguramente que ocurra exactamente un niño malnutrido, pues es este de acá, ¿no es cierto? Exactamente un niño malnutrido, este también, este ya no, porque acá hay 2, y acá hay 3. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos acá? 1, 2 y 3. 3 elementos en este evento. Porque me está pidiendo el evento que ocurra exactamente un niño malnutrido. Exactamente un niño malnutrido es esta situación, esta y esta. 3. Que ocurra al menos 2 niños malnutridos. Al menos 2 niños malnutridos. Al menos, o sea, tenemos la posibilidad que tengamos 2 niños malnutridos, pero también tenemos la posibilidad que tengamos los 3. Ok. Entonces, que tenemos al menos 2 niños malnutridos. ¿Acá tenemos algún niño malnutrido? No. ¿Acá tenemos al menos 2? No, tenemos 1. ¿Acá tenemos al menos 2? No, 1. No. Acá sí, tenemos 2 niños malnutridos. Acá también. Acá también. ¿Y acá al menos 2? Sí, porque tenemos 3. Entonces vendrían a ser ¿cuántos? ¿4? No, más. 1, 2, 3, 4. 4 o 5. 4, ¿no? Ok. Entonces, miren, estos son los eventos. ¿Ok? Entonces, estos son los listados de los elementos que comprenden estos eventos. Habíamos dicho que en el evento 1 es que exactamente haya un niño malnutrido. Y lo identificamos, estos 3 elementos. O sea que este evento tiene 3 elementos. Mientras que el otro evento donde tengamos al menos 2 niños malnutridos, ¿no? Tenemos 4 elementos. ¿Okay? Entonces, para que ocurra este evento de acá, o este evento, debe darse uno de los resultados posibles que lo conforman. Entonces, vamos a definir otro evento, chicos, ¿ya? En un evento 3C, como que ocurra al menos 4 niños malnutridos. Que ocurra al menos 4 niños malnutridos. ¿Es posible eso? No. ¿Por qué? Porque el experimento aleatorio nos dice que cojamos solamente 3 niños al azar. Entonces, si tenemos un evento 3C como este, que se define como la ocurrencia de al menos 4 niños malnutridos, pues este evento no tiene ningún resultado posible y por tanto, pues es un evento imposible. O un evento que tiene 0 elementos o sea, un conjunto vacío, ¿no? Y así se define. El evento 3C puede estar definido solamente con un corchete sin ningún elemento al medio o simplemente con el conjunto vacío. Y nada más. ¿Ok? Entonces hay que estar atentos a este tipo de ejercicios, chicos. Otro evento. Si definimos un evento 3D como que ocurra a lo más un malnutrido, los elementos que le corresponderán serán pues a lo más un malnutrido. O sea, tenemos que tener a lo mucho un malnutrido o ninguno, ¿no es cierto? Acá tenemos uno, acá tenemos uno, acá tenemos uno y acá no tenemos ninguno. Entonces, en este caso, pues sí, tenemos también 4 elementos. 4 elementos, ¿no? Y en este caso, este evento lo consideramos un complemento del evento 3B, que decía pues que ocurra al menos 2 niños malnutridos. Al menos 2 niños malnutridos con a lo más un malnutrido son complementarios, ¿no? Y cuando hablamos de eventos complementarios, nosotros podemos decir esto de acá, que este evento 3D, el complemento de esto, que se le coloca una barrita horizontal encima de la letra E, es igual
al evento 3b. Complemento, ¿ya? O sea, que quiere decir que la suma de los dos eventos, este 3D más el 3b, este de acá, me da el conjunto total, el espacio muestral. Acá tenemos 4 elementos, ¿no? En el 3b tenemos 4 elementos, que son estos, y en este 3D tenemos también 4 elementos, que en total hacen los 8 elementos del espacio muestral. Entonces, hay que recordar, chicos, que hay algunos eventos que pueden ser complementarios. En este caso, el complemento de este evento 3D es igual al evento 3B. Nada más, ¿sí, chicos? Hay que recordar algunas propiedades de probabilidades. Entonces, vamos a recordar la unión de los eventos. Cuando hablamos de unión, por ejemplo, en este caso, el 3A con el 3B, podemos definir un nuevo evento que se defina como espacio o el evento 3A unido con el 3B, como esto, ¿no es cierto? Acá tenemos 3 elementos, acá tenemos 4 elementos, ninguno se repite, todos son distintos, y la unión, que se representa así con la letra U, ¿no? Pues comprende a todos los elementos de ambos eventos, todos, ¿no? ¿Okay? Cuando se repiten, cuando tienen elementos en común, pues no habrá que repetirlo, simplemente se lista uno. Ejemplo acá, nosotros podemos definirlo así, como la suma de los elementos, ¿no? Y en este caso, el evento 3A es esto de acá, el evento 3B es este, y no tiene elementos en común, ¿no? Por eso también se llaman conjuntos disjuntos, ¿no? O eventos disjuntos o independientes, porque no tenemos ningún elemento en común. Pero la representación gráfica, a través de los diagramas de Venn, se hace de esta forma, ¿no? Evento acá, no tiene ningún elemento en común, y pues se representa de esta forma gráficamente. Entonces, este evento se puede definir como que ocurra al menos un niño malnutrido, ¿no es cierto? Porque acá tenemos al menos un niño malnutrido, 1, 1, acá tenemos 2, acá tenemos 2, acá tenemos 2 y acá tenemos 3. O sea, este evento de la unión podemos definirlo como que ocurra al menos un niño malnutrido, ¿no? También se puede decir que ocurre el evento 3A unido con el 3B, si ocurre el evento 3A u ocurre el evento 3B u ocurren ambos. Al final, estos, como son elementos que no tienen en común, no tienen eventos que no tienen elementos en común, se representa gráficamente así y se puede ver de manera literal como un evento que ocurra al menos un niño malnutrido, ¿no? La intersección de eventos. ¿Sí? La intersección de eventos, chicos. La intersección de eventos hay que recordar porque se representa así con la letra U invertida y representa los elementos en común, ¿no? Intersección de ambos eventos. Vemos acá este evento de acá y este evento de acá. ¿Tendrán elementos en común? ¿El 3A con el 3D? Sí, tenemos elementos en común, ¿no es cierto? Este de acá es un elemento en común. Este de acá también es un elemento en común. Y este de acá también es un elemento en común. Entonces, quiere decir que la intersección estará definida por los elementos en común. En este caso, este y este. Los tres son elementos en común de ambos eventos. ¿Cómo se representa gráficamente? De esta forma, ¿no? Este es el primer evento, este es el segundo evento, y acá sí existen elementos en común. Entonces, este viene a ser intersección. A veces pintamos o sombreamos o subrayamos este espacio que está representando la intersección de ambos eventos. ¿Okay? Entonces, esto va a simbolizar la ocurrencia simultánea de dos eventos y se expresa considerando los elementos comunes de ambos eventos. Sencillo, hasta ahí no hay nada pues nuevo. Vamos a hablar de los eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que si dos eventos denotados como E1, E2, tales que la intersección no exista, son mutuamente excluyentes, ¿no? Como habíamos mencionado en el ejemplo de acá. Estos son dos eventos mutuamente excluyentes. No tenemos elementos en común. Por eso son también llamados eventos mutuamente excluyentes. Entonces, en este caso tenemos elementos en común. Acá el 3A con el 3B, ¿tenemos elementos en común? No, ¿no es cierto? Al tratar de construir la intersección, ahí está vacío. No tenemos elementos en común, está vacío. Entonces son dos eventos mutuamente excluyentes, ¿no? Así como en este caso. ¿Sí? Gráficamente lo podemos representar así. O simplemente, como habíamos representado en el primer ejemplo, de esta manera. También estos son eventos mutuamente excluyentes, los cuales también podríamos representarlo así, como una intersección vacía. ¿Sí? Muy bien. Muy bien.
entonces los diagramas que estamos viendo hasta el momento para representar gráficamente los eventos y las propiedades que hay entre eventos se llaman diagramas de Venn, ¿ya? Entonces los S vienen a ser los espacios muestrales, hay que recordar eso, y los E mayúsculas vienen a ser los eventos, ¿ya? También podemos representarlo pues, mediante diagramas de árbol. No sé si habrán visto algún diagrama de árbol, es también bastante sencillo hacerlo, vamos a verlo ahorita con este ejemplo, los famosos diagramas de árbol. Ejemplo, fabricante de automóviles, ofrece vehículos equipados con accesorios opcionales. El pedido de cada vehículo se hace con o sin transmisión automática, con o sin aire acondicionado, con una de 3 opciones de un sistema estéreo. O sea, seguramente habrá un sistema estéreo A, B y C, con uno de 4 colores exteriores. Seguramente será rojo, azul, no sé, blanco, negro. ¿Okay? Todas estas son las condiciones. El fabricante ofrece vehículos equipados con estos accesorios y el pedido puede hacerse con cada una de estas condiciones. Vamos a determinar el espacio muestral para el conjunto de todos los tipos de vehículos posibles. Para ello vamos a utilizar el diagrama de árbol. ¿Okay? Hay que recordar entonces, tenemos vehículos que pueden tener o no, sí o no, transmisión automática. Pueden tener o no aire acondicionado. Una de 3 opciones de sistema estéreo, y uno de 4 colores exteriores. Entonces, en base a eso tenemos que armar todo el espacio muestral, porque habrá pues algún vehículo que tenga transmisión automática, que tenga aire acondicionado, que tenga un sistema estéreo A y que tenga color negro, ¿no? Pero hay muchos resultados posibles. Entonces acá vamos a manera de ejemplo, vamos a tratar de representar esto con un diagrama de árbol. Habíamos dicho, transmisión automática o manual. Entonces es posible pues, que un vehículo pueda tener cualquiera de estas 2 opciones. Pero a su vez, si yo escojo una de estas 2 opciones, este vehículo puede tener aire acondicionado o no puede tenerlo. ¿Okay? Igual, este vehículo que tenía transmisión manual puede tener aire acondicionado como no puede tener. Pero a su vez, este vehículo de acá puede tener un sistema estéreo, que puede ser el estéreo 1, el estéreo 2 y el estéreo 3. Igual cada una de estas formas. Y a su vez, este que tiene sistema estéreo 1 puede tener uno de 4 colores posibles. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, acá ¿cuántos elementos tendremos en nuestro espacio muestral del experimento aleatorio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 4, ¿no es cierto? 48, ¿no es cierto? 48 elementos posibles de este experimento aleatorio. Y lo vemos más fácilmente con un diagrama de árbol. ¿Cuándo utilizamos un diagrama de árbol? Cuando el experimento aleatorio tiene varias condiciones como estas. ¿Ya? Es más fácil identificarlo y nos vamos a confundir menos a la hora de tratar de representar todos los elementos muestrales. En este caso, por ejemplo, ¿el primero qué es? Seguramente tendrá un color, no sé, negro, imaginemos que sea negro, estéreo 1, con aire acondicionado y con transmisión automática. Mientras que el último, de acá, el último punto tendrá pues un color, no sé, blanco, por ejemplo, que tenga el estéreo 3, no tiene aire acondicionado y tiene transmisión manual. Entonces, así, este es el conjunto total, el espacio muestral de todos los elementos posibles. Sí, pregunta. Ok, es una buena pregunta. Siempre vamos de menos opciones a más. Lo recomendable. ¿Por qué? Porque yo también podría partir de acá, de colores, ¿no? Ya, perfecto. Tengo un vehículo, ¿ok? El vehículo puede ser de estos 4 colores, ¿no es cierto? O sea, imaginemos que empezamos el diagrama de árbol de acá. Ese es un vehículo que puede tener los 4 colores, pero a su vez estos 4 colores pueden ser de 3 tipos diferentes de estéreos. Acá ramificó cada uno de estos en 3. Y a su vez cada uno de estos tipos de 3 estéreos pueden tener también la condición de aire acondicionado, ¿cierto? Pero a su vez cada uno de estos puede tener 2 tipos de transmisión, automática o manual. Al final, si se dan cuenta, vamos a tener un árbol cuyas ramas van a ser más frondosas en la parte inicial que en la parte final. Y estéticamente nos conviene, como dice la doctora, pues empezar de menos opciones a más, porque vamos a tener, va a ser visualmente va a ser más atractivo, voy a poder distinguirlo mejor, pero también puedo hacerlo de la manera inversa. ¿Okay? Muy bien. Ya. Vamos a recordar entonces algunas propiedades. ¿Ya?
Por ejemplo, la definición de complemento. El complemento, pues, es lo que no forma parte de ese elemento, de ese evento. En este caso, recordemos que la E representa eventos, y si le ponemos un apóstrofe, es el complemento, ¿no? Es un complemento. Así como habíamos dicho, pues, si habían de los 8 elementos, pues, había un evento que comprendía 3, y el complemento son 4, los 4 restantes, pues, al poner un apóstrofe o también la barrita horizontal, eso representa el complemento. ¿Okay? Es lo que le falta a ese evento para completar el espacio muestral. Entonces, hay una propiedad de complemento que dice complemento de complemento es igual al evento, ¿no? Es como que si dos signos negativos se anulan, ¿no? Y queda con el positivo, algo así. Entonces acá, de complemento es el mismo evento. Una propiedad sencilla, lógica, ¿no es cierto? La ley distributiva, cuando tenemos acá dos eventos unidos, ¿no? Unidos, y a su vez intersecados con C, se puede dar la distribución de que esta intersección se distribuya para cada uno de los elementos, acá, como está acá. C, A, intersección C, unido, B, intersección C. Una propiedad de distribución. Este de acá, este signo de acá, que es la intersección, se distribuye para ambos. ¿Okay? Esa es la idea de la ley distributiva. Al igual, inversa con la unión. La unión también, si está fuera, se distribuye para ambos, ¿no? O sea, A unión C, intersección, B unión C. La ley distributiva. Simplemente el signo de acá, el que está fuera, se distribuye para ambos elementos de manera igual. La ley conmutativa nos quiere decir, pues, que A unión B es igual a B unión A y viceversa en cuanto a los de intersección. A intersección B es igual a B intersección A. ¿Okay? Lógico. La ley de Morgan. La ley de Morgan nos habla del complemento de dos eventos que están unidos o dos eventos que están intersecados. Entonces, ¿cómo se distribuye? Tiene una idea distributiva también, ¿ya? Pero altera un poquito acá el símbolo que está acá. A unión B, complemento. Entonces, este complemento se distribuye acá, pero al distribuirse en el símbolo de acá, lo cambia. La ley de Morgan. ¿Ok? O sea, el complemento, este apóstrofe que está acá es el complemento. ¿Ya? El apóstrofe que está acá, complemento. Complemento de la A unión B. Distribuye el complemento acá, A complemento, B complemento, pero el símbolo me lo cambia. Ya no es unión, ahora es intersección. ¿Sí? E igual forma de acá. A intersección B complemento de todo esto viene a ser A complemento, B complemento, pero esta intersección me la cambia por una unión. Algo lógico, ¿no? Porque se expresa como una especie de negación este complemento. ¿Ok? Muy bien. ¿A qué se define un espacio muestral discreto? El espacio muestral o el evento muestral discreto es aquel conjunto finito. Finito o que tiene un fin, ¿no? Resultados contables que tienen un fin. Porque vamos a ver que hay algunos eventos o también espacios muestrales los cuales son infinitos, ¿no? Como por ejemplo, pues todos los números reales. No tenemos un límite. Son espacios muestrales o en este caso conjuntos que no tienen un fin. En cambio, un discreto tiene un fin. Esa es la definición de un espacio muestral discreto. ¿Okay? Por ejemplo, al lanzar la moneda, pues tenemos un espacio muestral que tiene un fin. Dos resultados. En el ejemplo 2, elegir un niño al azar, pues también tenemos dos resultados en cuanto a su estado nutricional. Y en este ejemplo 3 también tenemos un número finito de resultados. Esa es la definición de espacio muestral discreto. Vamos a pasar entonces ahora a probabilidades. ¿Qué es una probabilidad, chicos? Hemos escuchado muchas veces las probabilidades de que llueva, las probabilidades de que Lima sufra un terremoto, las probabilidades de que pues nuevamente haya huaico en la zona de Huachipa. Entonces, escuchamos generalmente muchas veces el término de probabilidades, ¿no? Entonces, pues lo utilizamos siempre pues en nuestra vida cotidiana, muy frecuentemente relacionada a efectos meteorológicos, y pues en este caso siempre vamos a cuantificar la probabilidad que va de un intervalo del 1 al 100% o de 0 a 1.
Generalmente, nosotros nos han enseñado que las probabilidades van de 0 a 100%, ¿cierto? Entonces, un valor de 0 nos va a indicar que el evento no ocurrirá, que es imposible que ocurra, y un evento, una probabilidad de 100% es que sí, con seguridad va a ocurrir, ¿cierto? Entonces, entre ese intervalo, entre 0 a 100, en porcentajes, se representan las probabilidades. Y en términos numéricos, sin necesidad de hacer un porcentaje, de 0 a 1. ¿No? Un 0.5 de probabilidad es como decir que hay un 50% de probabilidad. Es lo mismo, simplemente es la forma en la cual se representa. Entonces, la probabilidad de un resultado puede interpretarse como una probabilidad subjetiva muchas veces, o un grado de creencia de que el resultado ocurrirá. A veces cuando nosotros no nos basamos en términos matemáticos, hay probabilidades que nosotros las podemos soltar pues en base a subjetividades, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿okay? Pues hay otro concepto de probabilidad donde los resultados se van a interpretar como el valor límite de la proporción de veces que ocurre un resultado en n repeticiones del experimento aleatorio. Vamos a ver el ejemplo de los dos dados, ¿ya? Por ejemplo, la probabilidad de tener un 5 en un dado no cargado, también se le dice, ¿no? Un dado no cargado porque tiene la posibilidad de que tenga los 6 resultados posibles, ¿no es cierto? Del 1 al 6. La probabilidad de tener un 5, evento elemental, ¿no es cierto? Porque vamos a tener solamente un elemento, ¿no? Si no, nosotros lanzamos un dado, tenemos posibilidad de que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la probabilidad de que salga un 5 va a ser un evento elemental, porque tenemos solamente un elemento. En un lanzamiento de un dado no cargado, pues será la probabilidad de 5, acá lo representamos así con la letra P mayúscula, la probabilidad de que el evento, de que al lanzar un dado salga 5, va a ser igual a 1 de 6 resultados posibles. Entonces la probabilidad va a ser un cociente, chicos. Va a ser un cociente donde en el numerador voy a tener el número de elementos de este evento dividido entre el espacio muestral, entre el número de todos los resultados posibles de ese evento aleatorio. Si yo lanzo un dado, ¿cuántos resultados posibles tengo en el espacio muestral? 6. Siempre voy a tener como denominador esto, en el caso de que lancemos solamente una vez el dado. Y en el numerador, el evento que yo estoy definiendo. Yo estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de tener un 5? Ah, bueno, solamente dentro de los 6 resultados, una sola vez puede salir 5. No es que el 5 esté marcado en 2 caras, no, solamente una vez nada más. Entonces será 1 sobre 6, o igual a 0.167, o en porcentaje será un 16.7%, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Si acá habíamos dicho en el ejercicio la probabilidad de tener un 2, también, ¿no es cierto? Porque solamente pues tendremos de lanzar un dado una sola vez, un solo elemento que representa el número 2. Entonces, será pues igual, 0.167. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay que recordar que el espacio muestral para este experimento aleatorio será pues todos los elementos, los 6 elementos, ¿no? Y en este caso, el 5 corresponde al evento que estamos definiendo. ¿Cuál es la probabilidad de un evento no elemental? O sea, en este caso hemos visto un evento elemental porque solamente teníamos una sola posibilidad. ¿Ya? En este caso, tenemos una probabilidad de evento no elemental. Acá, para un espacio muestral discreto porque tenemos, ya sabemos que el término discreto se refiere a un número finito de elementos, la probabilidad de un evento E, denotada como probabilidad de E, pues va a ser igual a la suma de todas las probabilidades de los resultados en E. Por ejemplo, la probabilidad de obtener al menos un 5 en 2 lanzamientos consecutivos de un dado será A. Nos están diciendo entonces ahora, vamos a obtener, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un 5 en 2 lanzamientos consecutivos de un dado? 2 veces estamos lanzando el dado. Entonces, ¿cuál será el espacio muestral de esto? Pues en el primer lanzamiento del dado puede salirme un 1. ¿No es cierto? Un 1. En el segundo puede salirme un 1. Pero también en el primero puede salir un 1 y en el segundo un 2. En el primero un 1, en el segundo un 3. En el primero un 1, en el siguiente 4. En el primero un 1, en el siguiente 5. Y el primero 1 y en el siguiente 6. Y así, todas las combinaciones posibles, ¿no? En este caso tenemos en total 6
36 elementos dentro de este experimento aleatorio, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la posibilidad de 6 elementos, 6 posibilidades de que salgan en este dado elevado al cuadrado, porque son 2 veces. 6 al cuadrado, 36 eventos. Pero este evento, nos están diciendo, la probabilidad de este evento es que al menos salga un 5 en 2 lanzamientos consecutivos. Entonces, yo denoto mi espacio muestral, que es todo esto, los 36 elementos posibles, ¿no? O resultados posibles, y dentro de ellos tendré que seleccionar en las situaciones en las cuales al menos un 5 sale. Ah, bueno, en este caso tengo un 5, acá también tengo un 5, acá también tengo un 5, acá tengo un 5, en todos estos casos tengo un 5, acá también tengo un 5, pero acá tengo la posibilidad de que salgan los 2 lanzamientos 5. Entonces tendré pues toda esta cantidad de resultados, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 elementos de 36 en los cuales se cumple mi condición del evento, que es tener al menos un 5 en 2 lanzamientos consecutivos. Al menos uno. Tendré por lo menos uno y en una situación solamente tendré 2 5. Entonces, ¿cómo se halla la probabilidad de este evento? La probabilidad de este evento será la suma de todos los eventos elementales. Este es un evento elemental, ¿sí? ¿Qué es cuánto? 1 de 36. Este también, 1 de 36. ¿No? Porque solamente es una posibilidad de que salga el primero 2 y el que salga el segundo 5. Nada más. Este también tiene una probabilidad de 1 a 36 y así. Y voy sumando las probabilidades de cada uno de ellos. 1 de 36 por 11, ¿no es cierto? Porque acá hemos contado 11 elementos de 36. Entonces, la probabilidad de este evento va a ser igual a 11 dividido sobre 36, lo cual sale 0.306 o 30.6%. ¿Ok? Entonces, en estos eventos, chicos, este es un experimento aleatorio un poquito más complejo, donde estamos lanzando 2 veces el dado, ¿ya? Y el dado tiene 6 posibilidades. No es un caracello, no, sino que posiblemente salga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, pongo el 6 arriba para saber, el 6, perdón, como base, y como exponente, las veces que se repite el evento. En este caso, 2 lanzamientos consecutivos. 36. Tengo que tener 36 elementos. Pero el evento es que al menos tenga 5, al menos un 5. Ah, bueno, seleccionaré pues dentro de estos 36 cuáles son los elementos que cumplen esta condición. Y para sacar la probabilidad de que salga esto, pues tendré que sumar las probabilidades de cada uno de estos elementos que conforman el evento. 1 sobre 36, 1 a 36, 1 a 36, 1 a 36, 1 sobre 36 y así. Sumo todo esto y me sale 11 sobre 36, lo cual sale un 0.306, ¿no? Es así. Así se resuelven los ejercicios de probabilidades, chicos, ¿ya? Y esto después es algo que cotidianamente nosotros vemos en los juegos de casino, en el azar, ¿no? Siempre hay unas probabilidades, ¿no? Y generalmente en los casinos, pues, nunca ganamos, ¿no? Al final siempre la casa gana, ¿no? ¿Por qué? Porque están hechos también los sistemas automatizados para que la probabilidad de que nosotros ganemos sea bien pequeña, ¿no? Pero se calcula así también. ¿Okay? Muy bien. Hay algunos teoremas o axiomas que tenemos que saber de probabilidades, como por ejemplo este de acá, que la probabilidad, por ejemplo, de que un evento, de que se dé el espacio muestral es 1. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que sea, pues, todos los elementos del espacio muestral, 1 o 100%. Pero generalmente nosotros hallamos probabilidades de eventos. Esto casi nunca se da. O sea, es la probabilidad de que todos, de que se dé pues al 100%. Esto casi es imposible. ¿Okay? Lo más frecuente es esto, chicos. Este punto 2. Que una probabilidad de un evento siempre esté entre 0 y 1. O sea, entre 0% y 100%. La probabilidad de un evento. ¿Puede llegar a ser 0? Sí. Cuando el evento es imposible. ¿Puede llegar a ser 1? Sí. Cuando el evento es 100% factible. ¿Okay? De que ocurra. Entonces, esto es una probabilidad. Cualquier evento va a estar entre 0 y 1. Entonces, para dos eventos E1 y E2, cuando estos E1 y E2
no tienen elementos en común, o sea, quiere decir cuando está en intersección está vacía, nosotros podemos decir que la probabilidad del evento 1 unido con el evento 2 va a ser igual a la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento 2. Esto solamente se cumple cuando tenemos elementos disjuntos o eventos mutuamente excluyentes. Habíamos visto que estos no tienen intersección. Entonces la probabilidad de que ocurra la unión de estos será pues la suma de ambos. Vamos a verlo ahorita con un ejemplo, ¿ya? Muy bien. La probabilidad entonces del elemento vacío va a ser igual a 0. La probabilidad también es como esto, ¿no? La probabilidad de que se dé todo es 100%, la probabilidad de que no se dé ninguno es 0%. Otro elemento, la probabilidad de complemento, acá es un apóstrofe, el complemento de un evento va a ser igual a 1 menos la probabilidad de ese evento. O sea, por ejemplo, si yo les digo, la probabilidad que llueva el día de hoy es del 20%. ¿Okay? ¿Cuál será la probabilidad de que no llueva? 80%. ¿No? Eso es 1 menos esa probabilidad. O sea, yo la probabilidad de que llueva, la probabilidad de que es 20%. La probabilidad de complemento, de no llover, será 1 menos este 0.2, ¿no? O sea, 0.2 o 20%, 0.8 o 80%. ¿No? Es simplemente el complemento. La probabilidad de un evento complementario es 1 menos la probabilidad de ese evento. Nada más. Si el evento 1 está incluido en el evento 2, entonces, por lógica, la probabilidad de ese evento 1 va a ser menor o igual a la probabilidad de ese evento 2. Es algo también que habría que recordar. Y para dos eventos 1 y 2 cualesquiera, no necesariamente que cumplan esto, la probabilidad de que se dé la unión de ambos eventos va a ser igual a la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento 2 menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Es parecido a esto, pero acá, si se dan cuenta, tenemos que no hay intersección. Entonces, si no hubiera intersección, esto es 0. Y al final nos quedamos con lo mismo que está acá. ¿Okay? Cuando tenemos dos eventos que tienen una intersección, es necesario, en la probabilidad de la unión, quitarle la probabilidad de que suceda la intersección. Nada más. Esto es, por eso es que es la regla para todos los eventos cualesquiera, sean o no mutuamente excluyentes. ¿Ya? Si son mutuamente excluyentes, esto de acá es 0. Por eso me va a quedar esta misma probabilidad. ¿Okay? Muy bien. Otro concepto, probabilidad condicional. Cuando hablamos de condición, siempre hay que acordarnos del dado que, sabiendo que. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de que ocurra un evento A condicionado por el evento B se va a denotar de esta forma. Probabilidad de A dado que, con un slash, B. Y se define como el cociente entre la probabilidad de la intersección de ambos y la probabilidad de B. Entonces, acá hay una fórmula para probabilidad condicional. Probabilidad de que se dé A dado que se dio B va a ser igual a la probabilidad de la intersección de ambos dividido entre la probabilidad del segundo, de B. ¿Ya? Siempre y cuando la probabilidad de B sea diferente de 0, ¿no? Porque si es 0, pues esto se anula, ¿no? O sea, es indeterminado. Entonces, nosotros estamos suponiendo acá de que este si es un evento A, este es un evento B, pues la probabilidad de que suceda B no es diferente de 0. ¿Okay? Entonces, si nosotros lanzamos un dado, chicos, otra vez con el ejemplo del dado que tiene 6 posibilidades, ¿ya? La probabilidad de que salga 6 es 1 de 6. Si lanzamos solamente una vez el dado, 1 de 6, la probabilidad de que salga 6. Pero lanzar un dado, la probabilidad de que salga un 6, si se sabe que, dado que, sabiendo que ha salido un número par, será 1 de 3. ¿Por qué? Acá ya estamos aplicando una condición. Ojo chicos, miren, acá ya estamos dando una condición. El experimento es lanzar una vez el dado. La probabilidad de que salga un 6 es 1 de 6. ¿No es cierto? 1 de 6, 1 entre 6. Punto. Pero ¿cuál es la probabilidad de que salga un 6? Dado que, si se sabe que, sabiendo que, ha salido un número par. ¿Será 1 de 6? No. ¿Por qué? Porque yo sé que solamente los resultados pares son solamente 2, 4 y 6. Tengo 3 posibilidades. Entonces, para que dentro de esas 3 posibilidades, yo estoy pidiendo que salga un 6.
será 1 de 3. Por eso que dice acá, es un ejemplo de una probabilidad condicional. Al lanzar un dado, la probabilidad que salga un 6, si se sabe que ha salido un número par, será 1 de 3. ¿Okay? Es una condición, probabilidad condicional. Y esto, pues, si nosotros queremos resolverlo, con la fórmula, será pues probabilidad del evento A, dado que se da la probabilidad de que salga un par, probabilidad de la intersección y probabilidad del segundo. Y vamos a resolver ahorita con un ejercicio. Entonces, las probabilidades condicionales van a cumplir las mismas propiedades que la probabilidad de un evento, como hemos visto. Probabilidad de que se dé un evento A dado B, más la probabilidad del complemento de este primero, va a ser igual a 1. ¿Ya? O sea, acá habíamos dicho, probabilidad de que salga un 6, dado que es un par, 1 de 3. ¿No es cierto? Probabilidad de que no salga un 6, dado que es un número par. ¿Cuánto sería? 2 tercios. ¿No es cierto? Porque acá la probabilidad de que salga un 6, dado que es par, es 1 de 3. ¿No es cierto? Y la probabilidad de que no salga un 6, que quiere decir que salga un 2 o un 4, será 2 de 3. 1 tercio más 2 tercios, 3 tercios, igual a 1. Es algo lógico, chicos. La probabilidad de A dado B más la probabilidad del complemento de A dado B es igual a 1. ¿Ya? O lo mismo que es decir, pues probabilidad de esto es igual a 1 menos esto de acá. Si A está incluido en B, vamos a ver que si nosotros tenemos una condición C, estos de acá van a respetar un orden de jerarquía. O sea, quiere decir que la probabilidad de este evento A dado un C es menor o igual a la probabilidad de un B dado un C. ¿Okay? Es una probabilidad que no utilizamos mucho, ¿ya? Pero hay que tenerla en cuenta. Y siempre las probabilidades de un dado, de una condición, siempre van a estar entre 0 y 1, como cualquier probabilidad, entre 0 y 1. ¿Ya? Y después, la probabilidad de A unión con una condición, B dado C, va a ser igual a ¿qué? La probabilidad de A dado condición C más la probabilidad de B, la condición C, menos la probabilidad de la intersección. ¿Ya? A ver, entonces, de acá, bueno, no todas estas propiedades hay que aprendérselas, chicos. Es algo lógico, nada más algunos de los casos. Las propiedades más utilizadas, pues, son esta, por ejemplo, la primera, la más utilizada. Hay que también recordar la tercera, de que siempre pues, una probabilidad condicional está entre 0 y 1. Pero lo que no debemos confundir, chicos, es esto, que la probabilidad de un A dado B es diferente que la probabilidad de un B dado A. Acá no se aplica la probabilidad conmutativa, no es igual, no es lo mismo que un A unión B, B unión A, no, acá son distintos, en la condición es distinto, ¿ya? Puesto que la condición va a definir muchas veces la probabilidad. ¿Ya? Entonces no hay que confundir, son estos totalmente distintos. Si nosotros nos confundimos a la hora de cambiar el orden, malogramos el ejercicio. ¿Ya? Ejemplo, tenemos acá sexos, masculino y femenino, y tenemos 3 condiciones, de que la persona fume, de que no fume, de que fume a veces y que fume siempre. ¿Okay? Tenemos esa cantidad de personas. ¿Ya? Ahí tenemos en total 500 personas, de las cuales 300 son varones, 200 son mujeres, y estas son las cantidades según su hábito de fumar o no. ¿Okay? Vamos a tener este cuadro y nos van a preguntar lo siguiente. Si nosotros elegimos un sujeto al azar, ¿cuál va a ser la probabilidad que fume siempre? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que fume siempre? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de sexo femenino? ¿Cuál es la probabilidad de que no fume y que sea de sexo masculino y que fume a veces o sea de sexo femenino? Entonces, vamos a resolver uno a uno, ¿ya? ¿De cuál es la probabilidad de escoger un sujeto al azar y de que fume siempre? De escoger un elemento al azar y de que fume siempre. De que fume siempre, ¿cuántos son en total? 100. ¿De cuánto? De 500. La probabilidad de que al escoger una persona al azar y fume siempre será los elementos del evento, que en este caso me está diciendo que fume siempre, son 100 en total. De un total de cuántos resultados posibles, de 500. 100 de 500. ¿Cuánto será? Un quinto, ¿no? Un quinto o 0.20. Acá está. Probabilidad de que fume siempre, ese de siempre,
va a ser igual al número de personas que fuman siempre dividido entre el número de todo el espacio muestral. Todo el espacio muestral es 500. El número de personas que fuman siempre es 100. Será eso, 100 sobre 500, 0.20. Sencillo, ¿cierto? Siguiente ejemplo, sea del sexo femenino. Que sea probabilidad de que sea del sexo femenino. Serán todo el n, o sea, el número de elementos que son femeninos, dividido entre el número de todo el espacio muestral. ¿Cuántas mujeres habían? 200 total, sobre 500. Y eso sale 0.40, ¿no? O 40%. La probabilidad de que no fume y sea de sexo masculino. Ojo, no fume y sea de sexo masculino. Ok. No fume, está con la N, ¿no? N, A y S, M y F, ya para reconocerlo. De que no fume y sea de sexo masculino. Entonces acá tenemos la 13. Probabilidad de que no fume, N de no fumar, y intersección, masculino. La probabilidad de N intersección M. Entonces tendré que yo determinar el número de las personas que cumplen esta condición del evento, N y M, dividido entre el espacio muestral. El espacio muestral sigue siendo 500, pero la intersección entre no fumar y ser de sexo masculino, ¿cuál será? No fumar, acá está, sexo masculino, acá está. La intersección, ¿cuánto es? 100. Tengo que ver, chicos, ojo. Acá tendría que ver la intersección entre no fumar y ser de sexo masculino. ¿Okay? Ser de sexo masculino en total son 300, ¿no es cierto? Pero los que no fuman en total son 180. Los que cumplen ambas condiciones, ¿quiénes son? Estos de acá. Estos 100. Estos 100 son masculinos, son de sexo masculino y no fuman. Entonces, esos son los elementos de la intersección. Entonces, en este ejemplo, no fumar y sexo masculino será 100. ¿De cuántos? De 500. 0.20. El cuarto ejemplo, fume a veces, o sea de sexo femenino. Entonces la probabilidad de que fume a veces, A de a veces, o unión sexo femenino, F. Ahí como hacíamos, ¿se acuerdan que las propiedades de estas probabilidades, habíamos estado hablando de que esta probabilidad de la unión es igual a la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento menos la probabilidad de la intersección. Cuando eran elementos excluyentes o eventos excluyentes y no había intersección, esto es 0 y solamente se sumaban los dos, nada más. Pero en este caso siempre hay que considerar la posibilidad de que haya algún elemento en común. Vamos a ver entonces. Probabilidad de que fume a veces más la probabilidad de que sea de sexo femenino. Entonces tendremos acá probabilidad de que fume a veces. ¿Cuánta es la probabilidad de que fume a veces? A veces. 220 sobre 500. ¿Ya? 220. De que sea de sexo femenino. 200 sobre 500. ¿Cierto? Menos la probabilidad de que fume a veces y porque esta es intersección, y sea de sexo femenino. ¿Cuál es la probabilidad de que fume a veces y sea de sexo femenino? Fume a veces, sexo femenino. 100. 100 sobre 500. Entonces será 220 más 200 menos 100, todo esto entre 500, ¿no? Como es una suma y resta de fracciones homogéneas, ¿no? Entonces acá 420 menos 100, 320. 320 sobre 500 será 0.64, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre considerar la resta, porque en este caso sí habían elementos en común entre a veces y ser femenino, ¿no? Entonces, la probabilidad de que fume a veces o sea de sexo femenino será pues 0.64. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver. Otro ejemplo. Si del total, y esto para probabilidad condicional, ¿ya? Que es un poquito complicado. Si del total se selecciona un sujeto al azar y es de sexo masculino, ojo, no estoy diciendo, si del total de este ejemplo seleccionamos un sujeto al azar y es de sexo masculino, ¿cuál es la probabilidad de que siempre fume? Ojo, chicos, que acá
en este ejercicio nos están dando una condición ya. A veces en el ejercicio no me van a decir dado que, sabiendo que, reconociendo que, condicionado que. No. Mire, este es un ejemplo donde no aparece para nada la condición, pero es un ejemplo donde tenemos que aplicar la probabilidad condicional. Y me están diciendo, si del total se selecciona un sujeto al azar y es de sexo masculino, ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto siempre fume? ¿Cuál es la probabilidad de que siempre fume? Me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que siempre fume? Dado que, sabiendo que, reconociendo que, esta persona es de sexo masculino. Me lo están diciendo sin decirme el dado que, por eso tengo que darme cuenta. Entonces acá será, ¿cuál es la probabilidad de que siempre fume? Ese de siempre fume, dado que es de sexo masculino. Entonces, habíamos dicho que acá hay una formulita, ¿no es cierto? Acá tendría que desarrollarla así como una división entre la probabilidad de que ambos ocurran de manera intersecada, ¿no? Probabilidad de que siempre fume intersección que sea masculino, dividido entre la probabilidad de que sea de sexo masculino. Entonces, al desarrollar esto tendré que ver, pues, la probabilidad de que siempre fume y de que sea sexo masculino, vamos a ver, de que siempre fume y sea de sexo masculino, siempre fume, 80, ¿no? Siempre fume y sea de sexo masculino, 80 sobre 500, perfecto, 80 sobre 500. Y la probabilidad de que sea sexo masculino, a ver, ¿cuánto era? 300 sobre 500. Y ahí está, 80 sobre 500, 300 sobre 500. ¿Cuánto es? Esto se va, 80 sobre 300 es 0.26, ¿no? ¿Ok? O también, pues acá para nosotros, la probabilidad de que siempre fume, dado que es masculino, la probabilidad de que siempre fume, dado que es masculino, será 80 sobre 300. Directamente, ¿no? Sin hacer tanta fórmula, ¿no? Porque acá es más fácil, porque estamos en una tablita, ¿no es cierto? Pero si no tuviéramos una tablita, no distinguiríamos, tendríamos que aplicar la fórmula, ¿ok? Pero acá nos está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que siempre fume, dado que es de sexo masculino? Yo no agarraré los 500 abajo, sino agarraré como denominador la condición. La condición es que sea de sexo masculino. Entonces, yo no voy a mezclar pues los femeninos, porque me están dando que la condición es que sean masculinos. Y es que siempre fume 80 sobre 300, que es lo mismo que hemos calculado acá. 80 sobre 300. Sale 0.26. Entonces, la probabilidad de que la persona seleccionada siempre fume, sabiendo que es varón, o dado que es varón, es de 0.2667. O 26.67%. ¿Okay? Muy bien. Otro ejemplo de condición. Si del total se selecciona un sujeto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que fume a veces, sabiendo que es de sexo femenino? Igual. Fume a veces, sabiendo que es de sexo femenino. Fume a veces sabiendo que es de sexo femenino. Fume a veces sabiendo que es de sexo femenino. De acá, ¿cuándo sería? De que fume a veces sabiendo de que es sexo femenino. ¿Cuánto sería? 100 sobre 200, ¿no es cierto? Porque la condición es que, el dado que, la condición es que sea de sexo femenino. Entonces, mi denominador es 200. El que fume a veces, 100. 100 sobre 200. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Sí, 100 sobre 100. ¿Okay? Que era igual, la probabilidad de A intersección F es 100 sobre 500, la probabilidad de F, 200 sobre 500 se van y 100 sobre 200. Es lo mismo, ¿ok? Si seleccionamos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no fume dado que es de sexo masculino? Igual, ¿no? Dado que es de sexo masculino, la probabilidad de que no fume, la probabilidad de que no fume, dado que es masculino, será pues 100 sobre 300. Ahí está. Muy bien. Entonces, chicos, hay que reconocer la probabilidad condicional, es lo más difícil dentro de los ejercicios, ¿no? Pero leyendo bien, interpretando bien y sabiendo la formulita, que es esta de acá, también es posible pues, hallar los resultados de manera correcta, ¿ya? Multiplicación de probabilidades. A veces cuando tenemos una condición, una probabilidad condicional, sabemos que es esto, ¿no es cierto? La probabilidad condicional es igual a la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad del segundo elemento. Se obtiene esto también. O sea,
de esto, miren, este que está dividiendo pasa a multiplicar, y yo sé que la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de este primer elemento dado el segundo elemento multiplicado por la probabilidad del segundo elemento. Es lo mismo, simplemente estoy pasando de acá de dividir a multiplicar, y nada más. ¿Cuándo utilizamos esto? ¿Cuándo lo utilizaremos? Cuando no tenemos datos, pues, a veces para construir esta tablita. A veces no nos dan esos datos. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que el sujeto seleccionado sea de sexo femenino y fume a veces. De la tabla directamente nosotros podemos calcular, pues, la probabilidad de que de que sea de sexo femenino y de que fume a veces. 100 sobre 500, ¿no? Acá. Fume a veces y sea de sexo femenino, ¿no es cierto? Sea de sexo femenino y fume a veces. Sea de sexo femenino y fume a veces. Sería acá. Sea de sexo femenino y fume a veces. 100 y, estamos hablando de intersección, 100 sobre 500. ¿No es cierto? Muy bien, acá está, 100 sobre 500. Pero usando la fórmula, yo podría decir que esto es igual a la probabilidad condicional de esto multiplicado por esto. Al final me va a salir lo mismo. Simplemente es una propiedad más, ¿no? Que sale de lo que llamamos. Lo que debemos recordar es esto, chicos. Esto es lo más importante, ¿ya? De probabilidad condicional. Y cuando hay una independencia de eventos, nosotros decimos que si A es independiente de B, la probabilidad de la condición A dado B, dado o condicionado B, es igual a la probabilidad de A. ¿Ya? Entonces, acá simplemente nosotros lo transformamos. Esto es igual a una condición y A y B, si son A y B son independientes, nosotros decimos que la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, y nada más. ¿Ya? Es una propiedad. Cuando existe independencia de los eventos, si es que ambos eventos son independientes entre sí, no dependen uno del otro. ¿Okay? Tenemos la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de cada una de estas, multiplicadas. ¿Ya? Si nosotros determinamos que si de la tabla determinar si ser varón y fumar siempre son independientes, el ser varón y el ser fumar siempre son independientes, ¿no? Entonces, como estos son independientes, vamos a verificar que la probabilidad de que sea varón, sexo masculino, intersección y fume siempre será igual a la probabilidad de ambos por separado multiplicados. 80 sobre 100, ¿ok? 80 sobre 500, perdón, que era la probabilidad de que sea masculino y además fumar siempre, es esto, 80 sobre 500, sale 0.16. Pero la probabilidad de ser varón es 300 sobre 500 y la probabilidad de fumar siempre es 100 sobre 500. No sale, no coincide. Entonces, nosotros estamos asumiendo que eran independientes. Si son independientes, tiene que cumplirse que esto es igual a esto. Pero en este caso no, son diferentes. Entonces quiere decir que ser varón y fumar siempre no son independientes. No son independientes el ser varón y fumar siempre. ¿Por qué? Porque no se cumple esta regla. ¿Ya? Es un poquito como para ver algunos aspectos ya de corroboración de independencia o no de algunos eventos. ¿Ya? A veces, si es que son independientes, se cumple esta regla. La intersección es igual a la multiplicación de ambas probabilidades. La probabilidad de la intersección es igual a la multiplicación de las probabilidades por separado. Si no se cumplen, no son independientes. Si se cumplen, sí son independientes. ¿Ok? Eso hay que recordar. Muy bien, chicos, pasamos a la siguiente parte de pruebas diagnósticas. ¿Por qué hemos hablado de probabilidades? Porque nos va a servir para el tema de pruebas diagnósticas. En pruebas diagnósticas nosotros vemos en medicina muchísimas pruebas, como una radiografía, por ejemplo, como una tomografía, una resonancia magnética en el campo del diagnóstico por imágenes. Vemos, por ejemplo, las pruebas anatomopatológicas, y cada una de estas pruebas son susceptibles de cambios a lo largo de la historia, ¿no? Va mejorando, en teoría va mejorando cada una de ellas conforme avanza la tecnología y los tiempos. Entonces vamos a ver que hay algunas pruebas que actualmente pues ya no se hacen por ser obsoletas, porque han sido reemplazadas por una de mayor tecnología y unas que tengan mayor sensibilidad y especificidad. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber aplicar los conocimientos que tenemos de probabilidades para poder determinar las características de una prueba diagnóstica. Esta es una situación real. Tenemos una sentencia del juez y nos puede declarar inocente o culpable del juez, la cual no es la realidad.
porque el juez hace una sentencia en función de evidencias, y pues puede equivocarse, puede acertar. Sin embargo, hay una condición real, la cual el juez no la conoce, los abogados tampoco de repente, solamente la sabe pues el acusado, ¿no? Y muchas veces es difícil pues que un acusado pues diga que sí es culpable, ¿no? Entonces, esta es la condición real de inocente o culpable de la persona, y esta es la sentencia del juez donde se da inocencia o culpabilidad. Entonces, si nosotros tenemos esta condición, esta tablita, podemos determinar de que de repente si es que el acusado era inocente y la sentencia del juez fue inocente, fue un diagnóstico correcto, fue una sentencia correcta. Si es que el acusado fue culpable y la sentencia del juez fue culpable, también hizo una evaluación correcta. Sin embargo, puede darse la condición en que el acusado era inocente, pero el juez lo determinó culpable, y es una decisión incorrecta. Y viceversa. Si es que el acusado era culpable y el juez lo declara inocente, también se da una situación incorrecta. Entonces tenemos estas condiciones que se pueden dar en un juicio. En pruebas diagnósticas también tenemos esta condición. Las pruebas diagnósticas sirven para poder determinar si una persona está o no está enferma. ¿Está con la enfermedad o no? Las pruebas diagnósticas se van a ubicar en este lado de acá, porque el resultado de la prueba me determinará si esa persona está enferma o sana. X prueba diagnóstica. Una prueba anatomopatológica, una radiografía, una prueba de sensibilidad de la alergia a penicilina, puede ser una prueba de detección rápida para dengue. O sea, X pruebas. Existen miles de pruebas diagnósticas en ciencia de la salud. Pero esa prueba pues me determinará si es sano o enfermo. Pero la condición real del paciente pues será enfermo o sano, que nadie la sabe, o a veces se puede estimar esa condición real a través de una prueba de oro o gold estándar. Van a escuchar mucho hablar del término gold estándar, chicos, ¿ya? Y el gold estándar pues es la prueba de oro, o sea, la condición real. A veces no podemos estar 100% seguros de una condición de enfermedad o de salud, pero habrá una prueba que se aproxime más a esa condición. La prueba gold estándar, la que se aproxima más. Entonces es la llamada prueba de oro. Entonces, la prueba de oro a veces me da pues la condición de enfermo, la condición real de enfermo o la de sano. Y esa prueba que estoy comparándola con la prueba de oro, pues me dará una condición de enfermo sano. ¿Okay? Por ejemplo, una baciloscopía, una prueba de esputo para determinar la presencia de bacilo de Koch, de la tuberculosis. Es una muestra de esputo, nosotros la depositamos, va al laboratorio y microscópicamente determinarán si hay presencia de bacilo de Koch con una tinción, ¿no? Entonces, esa será una prueba, por ejemplo, una prueba que yo me dirá pues positivo o negativo. Positivo, enfermo, negativo, sano. Pero, ¿cuál es la condición real del paciente? Que de repente pues sea un cultivo para BK. Ahí sí ya tengo la presencia, la certeza de que esa muestra aspirado bronquial o esa muestra de esputo tiene la presencia del germen porque está creciendo en un cultivo. Y de repente la prueba de oro es un cultivo. Y esa me puede salir positiva o negativa. Entonces, mi prueba diagnóstica puede determinar que sea enfermo o sano, y la prueba real o la condición real o la prueba de oro, la que más se aproxima a la realidad, puede darme enfermedad o salud, ¿no? Positiva o negativa. Entonces, voy a tener, igual que en la sentencia después, unas situaciones en las cuales estoy determinando la validez de la prueba como correcta o como incorrecta. Cuando mi prueba, que estoy comparando con la prueba de oro, sale positivo o me dice que es enfermo y la prueba de oro es enfermo, es un diagnóstico correcto. Y esto se llama un verdadero positivo. Verdadero positivo, así se llama. ¿Ya? Esto lo van a ver también en epidemiología un poco. ¿Ya? El verdadero positivo es aquel diagnóstico de la prueba que estoy comparando que es enfermo y que a su vez, corroborado con un gold estándar, es enfermo también. Verdadero positivo. Esta situación me salió negativa en mi prueba y el gold estándar también negativa. Perfecto, es un diagnóstico correcto. Es un verdadero negativo. ¿Por qué? Negativo, negativo, verdadero negativo. Positivo, positivo, verdadero positivo. Pero van a haber situaciones en las cuales no atina la prueba. La prueba de repente me dice que acá es
negativo, sano, pero la gold estándar me dice que es enfermo. Entonces será un falso negativo. Y acá, cuando la prueba me dice que es positivo, enfermo, pero la prueba de gold estándar me dice que es sano, será un falso positivo. Entonces, en pruebas diagnósticas tendremos estas 4 condiciones: verdaderos positivos, verdadero negativo, falso positivos, falso negativo, en función de la prueba que estoy comparando acá. Siempre debo comparar en este lado de acá, teniendo una tabla tetacórica, para este lado el resultado de la prueba diagnóstica como positiva o negativa, y acá el resultado de la prueba estándar, o la prueba de oro, o la situación real del paciente como positivo y negativo, en ese orden, siempre, ¿ya chicos? Muy bien. Entonces, la validez de pruebas diagnósticas, ¿cómo se evalúan? Se van a evaluar viendo, pues, la capacidad de esta prueba para distinguir entre quienes presentan la enfermedad y quienes no la presentan. O sea, una prueba va a ser más válida si es que representa o me distingue claramente entre quienes tienen la enfermedad y no la tienen la enfermedad. Entre quienes tienen y no tienen la enfermedad. Entonces, esa es la validez de la prueba, la capacidad que tiene esta para distinguir entre personas que tienen y no tienen enfermedad. ¿Cuáles son sus componentes para evaluar validez? Sensibilidad y especificidad. Son los 2 componentes más importantes para evaluar validez de la prueba diagnóstica. ¿Qué es sensibilidad, chicos? Lo hemos escuchado muchísimo. Pero la sensibilidad es la capacidad de esta prueba para identificar correctamente a aquellos que tienen la enfermedad. Es la capacidad que tiene esa prueba diagnóstica para evaluarme correctamente a aquellos que sí tienen la enfermedad. Esa es la sensibilidad. ¿Ya? Acá, viendo el cuadrito, la prueba gold estándar, la prueba de evaluar positivo, negativo, ¿no? Enfermos positivo, negativos son los sanos, ¿no? Entonces, acá están los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Cómo se determina la sensibilidad? Va a ser una probabilidad, chicos. La sensibilidad y la especificidad van a ser probabilidades. Y esta probabilidad de la sensibilidad va a ser igual a ¿qué? A los verdaderos positivos divididos entre los verdaderos positivos más los falsos negativos. La sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba para identificar correctamente a aquellos que tienen enfermedad. ¿Quiénes son los que tienen enfermedad acá? Estos de acá. ¿Por qué? Porque esta es la prueba de oro, es lo que me determina la realidad. Estos son los que tienen la enfermedad. Entonces, la capacidad que tiene esta prueba para determinarme dentro de estos, quienes tienen enfermedad. Verdaderos positivos dividido entre el total de enfermos. Verdaderos positivos entre el total de enfermos. ¿Cuál es el total de enfermos? Verdadero positivo más falso negativo. ¿Ok? Esa es la sensibilidad. Es la capacidad que tiene la prueba para determinar correctamente a aquellos que tienen la enfermedad. Aquellos que son enfermos. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo para poder practicar esto, ¿ya? La sensibilidad entonces va a ser la probabilidad de que la prueba dé positivo, dado que la enfermedad está presente, ¿no? Habíamos dicho, dado que la enfermedad está presente, claro, dado que, sabiendo que son los enfermos. Ese es mi denominador, los enfermos. Y la sensibilidad me va a determinar quiénes de estos enfermos han salido positivos, los verdaderos positivos entre el total de enfermos. Probabilidad de que la prueba dé positivo dado que la enfermedad está presente. Probabilidad de que el test, bueno, acá le han puesto T, el test me dé positivo dividido entre la enfermedad positiva, o sea, entre los que están enfermos. Esto, si nosotros determinamos que esto es un A, esto es un B, esto es un C y un D, a veces lo ponen así en los libros, A, B, C y D, en minúscula, será un A entre un A más C. Ahorita lo vamos a ver también en los ejercicios, ¿ya? Una prueba sensible resultará más útil cuando el fracaso en la detección temprana de la enfermedad tenga consecuencias peligrosas. O sea, una prueba sensible es mucho más útil cuando yo tengo enfermedades en las cuales, si yo no detecto de manera temprana la enfermedad, puedo tener consecuencias peligrosas. Como por ejemplo, ¿qué enfermedad? La tuberculosis. La tuberculosis necesita pruebas que sean muy sensibles, que me capte la mayor cantidad de enfermos posibles. ¿Como cuál? Como la baciloscopía. La muestra de esputo es una prueba sensible. No es tan específica, vamos a ver, pero es sensible, altamente sensible. ¿Y por qué? ¿Por qué necesito utilizar de entrada en la tuberculosis una prueba muy sensible como la baciloscopía? Porque el fracaso en la detección temprana de la enfermedad puede tener consecuencias peligrosas. Claro, si yo fracaso en la detección temprana de un paciente con tuberculosis, yo puedo tener consecuencias peligrosas en el paciente, porque esta enfermedad puede avanzar y puede de repente ocasionarle la muerte prontamente, o puede contagiar a otras personas. Por eso necesita tener una prueba muy sensible para detectar oportunamente
a esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, acuérdense siempre del ejemplo de la tuberculosis. La tuberculosis tiene de entrada una prueba muy sensible como la osciloscopía muestra de Put. ¿Ya? Muy bien. Ese es el concepto de la sensibilidad. Y los falsos negativos, habíamos dicho que esos son resultados que pues me dan pues la prueba como negativa, o sea, como sano, cuando realmente la persona es enferma. Es un falso negativo. Y la tasa de falsos negativos es la probabilidad de que la prueba dé negativo, dado que la enfermedad sí está presente, dado que sí está enfermo. Entonces la tasa de falsos negativos será pues la probabilidad de que el test me dé negativo, la prueba, test o prueba negativo, dado que la enfermedad sí está presente. Será un C entre A más C. El falso negativo será el complemento de la sensibilidad. O sea, esto más esto me da la unidad. Se complementa. La sensibilidad más el falso negativo me da 1. Ese complemento. Eso no, el falso negativo no se suele hallar, por si acaso. No es muy frecuente. La sensibilidad sí. ¿Ya? Y la especificidad también, chicos. Así como la sensibilidad es la capacidad para, la sensibilidad, estamos hablando, la capacidad de la prueba para identificar correctamente a aquellos que tienen la enfermedad, la especificidad y la capacidad de la prueba para identificar correctamente a aquellos que no tienen la enfermedad. ¿Ok? Lo contrario de la sensibilidad en cuanto a definición. Entonces, es la capacidad que tiene esta prueba para determinar correctamente a aquellos que no tienen la enfermedad. O sea, aquellos que están sanos. ¿Dónde están los sanos? Acá. Acá están los sanos, en esta columna. ¿No es cierto? En esta columna están los sanos. Entonces, la capacidad que tiene la prueba para determinarme correctamente a los que están sanos. Entonces serán pues la prueba, los resultados negativos, los verdaderos negativos, dividido entre el total de sanos. Falsos positivos más verdaderos negativos. ¿Es eso? En la sensibilidad me fijaba acá en los enfermos. De estos, ¿quiénes salían positivos? Y en la especificidad me fijo en los sanos. De estos, ¿quiénes me salen negativos la prueba? ¿Sí? Esa es la especificidad. Hablando de probabilidades, es la probabilidad de que la prueba dé negativo, el test me dé negativo, dado que la enfermedad está ausente. Probabilidad de que esta prueba me dé negativa, dado que está la enfermedad ausente. Es un D entre B más D. ¿Sí? Una prueba específica es importante en situaciones en que un resultado positivo falso es peligroso. Un positivo falso. O sea, ¿qué quiere decir? Que si mi prueba, pues me da positivo y es falso, o sea, yo asumo de que mi prueba me dio positivo, sé que estoy enfermo, según mi prueba, y empiezo de repente un tratamiento que no me corresponde, porque soy positivo, porque mi prueba falló, pero en verdad estoy sano. Es importante porque de repente hay mucho peligro de que yo reciba un tratamiento erróneamente siendo enfermo porque mi resultado de la prueba me dio positivo. En este caso es mucho mejor tener una prueba muy específica. Ejemplo, el Western Blot. El Western Blot, que es para VIH, ¿no es cierto? Para personas que están con sospecha de VIH-Sida, es una prueba muy específica, ¿no? El Western Blot me va a determinar, pues, casi con seguridad de que sí tiene el paciente SIDA o no. Bueno, está infectado del VIH, ¿no? Del virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, ahí va a ser muy peligroso que yo no teniendo la enfermedad, empiece a recibir antirretrovirales, porque los antirretrovirales van a ser muchos. Entonces va a ser peligroso que yo falle en mi diagnóstico. Por eso es que en el VIH-Sida normalmente se utiliza como prueba más específica el Western Blot, donde nosotros vamos a tener casi la certeza de que si me sale un resultado negativo, es que yo no tengo la enfermedad. ¿Por qué? Porque la especificidad es la capacidad que tiene la prueba para detectarme a aquellos que no tienen la enfermedad. Y si yo digo que el Western Blot para el VIH-Sida es muy específico, quiere decir, pues, que yo tengo mucha certeza en que si yo salgo negativo, es que estoy libre de la enfermedad, estoy sano. Entonces, en estos casos, en estas situaciones en las cuales la enfermedad, un resultado positivo de esa enfermedad es peligroso, yo necesito tener una prueba específica, más específica que sensible. ¿Okay? Entonces, acuérdense de sensibilidad, el vaciloscopía, que es muy sensible para la tuberculosis, y acuérdense de Western Blot para el VIH-Sida, que es mucho más específica, porque yo tengo que tener la certeza de que si me sale un negativo, porque no tengo la enfermedad. ¿Okay? Muy bien.
Y igual, la tasa de falsos positivos es la probabilidad de que la prueba dé positivo, dado que la enfermedad está ausente. O sea, es el falso positivo. Me salió positivo, pero en verdad era negativo. Es una tasa de falsos positivos donde se da pues, con todos los resultados positivos, dado que la enfermedad está ausente. Y el falso positivo se complementa de la especificidad. Así como el falso negativo era el complemento de la sensibilidad, el falso positivo es el complemento de la especificidad. ¿No? Ambos suman 1 en total. Ejemplo. Acá tenemos la evaluación de la definición de caso probable de dengue clásico durante el brote de dengue en Lima. Es una definición de caso probable de dengue. O sea, se emplearon, por ejemplo, pues algunas consideraciones clínicas para definir caso probable de dengue. ¿Ya? Y se calculó la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos con el fin de aplicar, ver si es que esta prueba era válida desde el punto de vista diagnóstico de dengue. Entonces, la definición de caso, bueno, en este caso pues emplearon seguramente una definición sintomática, ¿no? Como prueba diagnóstica para el dengue clásico y pues sabemos que esas definiciones a veces sintomáticas no son tan precisas, ¿no? A veces pueden atinarlo, pues, ¿no? Diagnosticándolo solamente por signos y síntomas, sin embargo pues no siempre va a ser muy sensible y específico. Entonces vamos a tener una definición de caso que ahí para este ejemplo, para esta investigación se dio, ¿no? Y la definición de caso tuvo resultados positivos y negativos, ¿no? De un total de 194 personas. Pero la gold estándar, la prueba gold estándar o la prueba de oro, que nos dice si realmente está presente el virus del dengue, es el aislamiento viral. Para el virus generalmente es el aislamiento viral, o a veces el PCR, ¿okay? Va a ser dependiendo del virus, ¿no? Pero en este caso el aislamiento viral es el gol estándar. Acá el gol estándar, acá nuestra prueba diagnóstica, en este caso la definición de caso. Nuestra prueba diagnóstica nos dice positivo o negativo, y acá el aislamiento viral, que es el gol estándar, positivo o negativo. Entonces tenemos esta cantidad de personas. Entonces, habíamos hablado, ¿cómo se halla la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que tiene esta prueba para determinarme correctamente aquellos que tienen la enfermedad. ¿Quiénes tienen la enfermedad acá? Esta columna de acá. Lo que salen, aislamiento viral positivo, todos estos. ¿Quiénes no tienen la enfermedad? Estos de acá, 234. Estos tienen enfermedad y estos no tienen enfermedad. Sensibilidad, capacidad que tiene la prueba para detectarme correctamente a los que tienen la enfermedad. Allá, la capacidad de la prueba para detectarme correctamente a quienes tienen la enfermedad. Entonces tendré que utilizar como denominador a todos los que tienen enfermedad, que son 60, y como numerador, aquello que sale positivo en mi prueba, 51 sobre 60. Y esa es la sensibilidad. Así se halla. ¿Ok? Así se halló la sensibilidad. Acá no se distingue muy bien, pero sensibilidad es 51 sobre 60, que es igual a 85%. ¿Ok? Así se halló, 51 sobre 60. Especificidad, la capacidad que tiene la prueba para detectarme aquellos que no tienen la enfermedad. O sea, tengo que fijarme en la columna de los sanos, que son acá, 134 sanos. La capacidad que tiene la prueba para detectarme correctamente aquellos que no tienen la enfermedad. Entonces tengo que fijarme como denominador a los 134 y aquellos que no tienen enfermedad, 26. Será 26 sobre 134. Acá está, 26 sobre 134, que sale un 19.4%. Entonces, esta prueba, que se llama definición de caso, es muy sensible porque tiene una sensibilidad de 85%, pero es poco específica, que tiene 19.4%. ¿Ok? Entonces, así se halla la sensibilidad y especificidad. Acuérdense, chicos, siempre que ustedes quieran hallar sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica, tener acá en este lado la prueba diagnóstica positivo o negativo, y acá mi gol estándar, positivo y negativo. Tener ahí mis números, la cantidad de personas que están en cada una de estas condiciones, y después, si yo quiero hallar sensibilidad, agarro mi primera columna, que son todos los que tienen la enfermedad, y dentro de estos, ¿quiénes salieron positivos? Dentro de estos, ¿quiénes salieron positivos? 51 sobre 60, sensibilidad. Especificidad, agarro mi segunda columna de acá, quienes no tienen enfermedad. De todos estos que no tienen enfermedad, ¿quiénes salieron negativos? 26 sobre 134, especificidad. Y nada más. Mientras yo tenga un correcto orden de mi tabla, y yo me acuerdo de la definición, no necesito aprenderme ninguna fórmula. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, acá pues nos dice el estudio de investigación que tuvo una sensibilidad de 85% y una especificidad de 19.4%. Una sensibilidad alta, pero es poca específica. Y como les mencionaba, algunas enfermedades necesitan que de entrada tengan una
prueba de tamizaje, una prueba de entrada muy, muy sensible para detectar la mayor cantidad de casos posibles. ¿Ya? Y acá está el concepto de tamizaje. El tamizaje lo van a escuchar mucho en ciencia de la salud también. El tamizaje o preselección va a ser aplicar una prueba a las personas que aún no manifiestan síntomas clínicos con el objeto de clasificarlos de acuerdo a su probabilidad de padecer dicha enfermedad. Por ejemplo, las pruebas de tamizaje nacionales que se hacen para cáncer de cuello uterino en las mujeres. ¿Cuál es la prueba de tamizaje que se utiliza para el cáncer de cuello uterino? El Papá Nicolau, ¿no es cierto? Una prueba altamente sensible. Generalmente las pruebas de tamizaje son altamente sensibles. ¿Okay? Son pruebas de tamizaje, porque ahí se hace pues esta prueba a personas que no tienen la enfermedad. Papá Nicolau se hace generalmente de manera rutinaria, deberían hacérselo todas las mujeres cada año, mujeres que ya están en edad fértil y además que ya tienen relaciones sexuales. Entonces, pues, no están haciéndose esa prueba a una persona que ya tiene enfermedad o que manifiesta síntomas, sino se hace en personas que no tienen la enfermedad, para poder detectar oportunamente y tempranamente algunas enfermedades que pueden tener consecuencias graves en el individuo, ¿no? Entonces, antes de utilizar una prueba de preselección o prueba de tamizaje, siempre es importante determinar el grado de confianza que es posible tener en un resultado reportado en la prueba. Entonces nos interesará saber qué posibilidad existe de que la prueba dé un resultado positivo cuando el individuo realmente tiene la enfermedad. Entonces, si nos están preguntando de esta forma, chicos, ¿qué posibilidad existe de que la prueba dé un resultado positivo cuando un individuo realmente tiene la enfermedad? Nos están hablando de la sensibilidad del test. ¿Qué posibilidad existe de que la prueba tiene un resultado positivo cuando el individuo realmente tiene enfermedad? Es lo mismo como si estuvieran preguntándonos cuál es la sensibilidad del test. Y así, ¿cuál es la posibilidad de que existe que la prueba dé un resultado negativo cuando en realidad el individuo no tiene la enfermedad? Me están hablando de especificidad. ¿Okay? Son también otras formas de poder preguntarnos por la sensibilidad o por la especificidad. Así también podemos encontrar en algunos ejercicios que nos hacen las preguntas sobre sensibilidad o especificidad. Entonces, la evaluación de la prueba, habíamos dicho que la prueba evaluada siempre tenemos que colocarlo acá, la prueba de oro acá, siempre positivo, T de test, positivo, negativo, acá E de enfermedad, enfermedad presente y ausente. Y a veces colocamos acá el A, B, C y D, acá el A más B, el C más D, acá el A más C y el B más D, ¿no? Eso generalmente son las formas como se presentan pues, en los diferentes libros de estadística. ¿Cómo evaluamos los resultados de una prueba diagnóstica en un paciente en particular? Pues miren, si tenemos una radiografía de tórax en el Perú, donde tenemos acá una zona de radiopacidad en el ápice del pulmón derecho, ¿no? Acá está todo radiopaco, ¿qué diríamos acá, en nuestro país? ¿Qué es lo que comúnmente dicen los neumólogos o los médicos internistas respecto a una imagen donde ven algo extraño acá en el lóbulo superior derecho del pulmón en un paciente peruano? TB, hasta no demostrar lo contrario, ¿no es cierto? Es tuberculosis con una prueba radiográfica, es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Okay? Pero si la misma imagen la vemos en Suecia, en un país escandinavo, ¿sería tuberculosis lo primero que pensaríamos? No, posiblemente un cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos países pues, ni siquiera existe la tuberculosis. Entonces, hay que tener en cuenta siempre el contexto en el cual nosotros estemos evaluando pruebas diagnósticas. ¿Okay? Acá tenemos un ensayo, una evaluación de pruebas rápidas para VIH-Sida, donde tenemos algunos resultados de sensibilidad y especificidad. Va a haber muchos estudios en los cuales se determinan pues, sensibilidades, especificidades y van a ir acompañados de ese intervalo de confianza 95%. El intervalo de confianza 95% quiere decir pues cuál es la real magnitud o el real valor que alcanza esta sensibilidad, esta especificidad en una población, cuando extrapolamos estos resultados a una población. ¿Okay? Seguramente lo van a ver en otras clases. Por ejemplo, si este resultado para VIH-Sida, una prueba rápida de VIH-Sida, acá este es negativo, ¿no es cierto? Pero acá me salen dos cruces, dos rayitas, positivo, ¿no? Esta pruebita rápida me dice acá que salen dos, es positivo, en una paciente, una mujer o trabajadora sexual. ¿Qué diríamos acá? ¿Que tiene la enfermedad? ¿Que tiene VIH-Sida? Una trabajadora sexual que tiene una prueba rápida para VIH-Sida positivo. Posiblemente sí, ¿no? Conducta de riesgo, trabajadora sexual. Entonces, confiaríamos en el resultado de esta prueba diagnóstica rápida, ¿no? A pesar de que es una prueba rápida, podríamos decir que sí.
Pero si el mismo resultado lo tiene una mosquita, pues dudaríamos, ¿no? Que no, pero no, esta prueba está mal, ¿no? Entonces, como les mencionaba, a veces las pruebas diagnósticas se tienen que valorar en función del contexto en el cual estamos, ¿ya? Y no todas las pruebas diagnósticas tienen una eficacia del 100%. Vamos a ver que hay algunas pruebas diagnósticas que tienen más sensibilidad que especificidad o viceversa, ¿ya? Y van a existir también otro concepto que es el valor predictivo de una prueba de selección. Los valores predictivos, chicos, no son más que, pues hay un valor predictivo positivo y negativo, que es la probabilidad de que una persona presente o no la condición de interés, dado que el resultado de una prueba diagnóstica es positivo o negativo. O sea, el valor predictivo es muy parecido al concepto de sensibilidad y especificidad, pero tenemos como condición el resultado de la prueba diagnóstica. Entonces, al inverso, vamos a ver ahora cómo se define un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo se representa como la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad al obtenerse un resultado positivo. Dado que tenemos un resultado positivo, el paciente tiene la enfermedad. Ejemplo acá. Nosotros ya no nos fijamos en la sensibilidad, nos fijamos en esta columna de acá y en la especificidad en esta columna. Ahora nos fijamos en las filas. El valor predictivo positivo nos fijaremos en esta fila de acá, de todos los resultados positivos que salían en la prueba, quienes realmente tenían la enfermedad. O sea, de todos estos de acá, ¿quiénes tenían la enfermedad? Estos de acá. Entonces, el valor predictivo positivo será, pues, dentro de todos estos, verdaderos positivos o falsos positivos, ¿quiénes eran realmente enfermos? ¿Okay? Y en el valor predictivo negativo, representa la probabilidad de que el paciente no tenga la enfermedad al obtenerse un resultado negativo. Me fijaré ya no en la primera columna, sino en la segunda columna, que es todos los resultados negativos. Dentro de estos resultados negativos, ¿quiénes en verdad no tenían la enfermedad? O sea, dentro de todos estos, que vienen a ser falsos negativos más verdaderos negativos, ¿quiénes no tenían la enfermedad? Los verdaderos negativos. O sea, esa es una probabilidad también de que el paciente no tenga la enfermedad al obtenerse un resultado negativo. ¿Ya, chicos? Igual, en el mismo ejemplo, acá podemos hallar los resultados del valor predictivo positivo y del valor predictivo negativo. En este caso, el valor predictivo positivo nos dice que nos fijemos acá, en todos los resultados positivos, dentro de todos estos, quienes realmente estaban enfermos. De todos estos 659, habían 51 que estaban enfermos. Y dentro de los resultados negativos, de todos estos 35, quienes no tenían la enfermedad, 16. Entonces, el valor predictivo positivo será, dentro de todos los resultados positivos, que eran 159, ¿cuántos eran positivos? 51. 51 sobre 159, 32%. Y dentro de todos los resultados negativos, que eran 35, ¿quiénes no tenían la enfermedad? 26. O sea, 26 de 35, que representa el 74%. Entonces, en este caso, pues tenemos un valor predictivo negativo más alto que un valor predictivo positivo. Esto como referencia, chicos, ¿ya? Lo que más nos preguntan en unas pruebas diagnósticas es sensibilidad y especificidad, ¿ya? Y hay una relación entre la prevalencia y el valor predictivo. Cuando tenemos mayor prevalencia, aumenta el valor predictivo positivo. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, tenemos una prevalencia de 1%, un valor predictivo positivo en este caso me determinaría un 17%. Si tenemos una mayor prevalencia de la enfermedad, o sea, quiere decir una mayor magnitud de la enfermedad, podríamos tener un 51%, teniendo invariables la sensibilidad y la especificidad. Acuérdense por teoría que siempre hay una relación directamente proporcional entre la prevalencia y el valor predictivo positivo. A mayor prevalencia, mayor valor predictivo positivo. Eso suele preguntarse mucho en teoría. Ya está. A mayor prevalencia, el valor predictivo positivo aumenta. Y a mayor prevalencia, el valor predictivo negativo disminuye. Directamente proporcional al valor predictivo positivo, inversamente proporcional al valor predictivo negativo. ¿Ok? A ver. Y bueno, los likelihood ratios son conceptos que también implica la definición de probabilidades, que viene a ser una probabilidad de un resultado de una prueba diagnóstica en personas que tienen enfermedad de interés, dividida entre la probabilidad de dicho resultado. Es una cociente entre probabilidades, ¿ok? Y acá vamos a tener que el likelihood ratio positivo va a ser igual a la probabilidad de tener verdaderos positivos, en este caso la sensibilidad, dividido entre 1 menos la especificidad. Normalmente no tiene mucha utilidad el likelihood ratio, antes se utilizaban, ahora ya no, pero de todas maneras siempre se mencionan en los libros de estadística. Y el likelihood ratio negativo es una relación entre la
el complemento de la sensibilidad dividido entre la especificidad. ¿Ya? Como les mencionaba, no tiene mucha utilidad, pero son algunas propiedades que debemos considerar. ¿Ya? Finalmente, las curvas ROC, chicos. Las curvas ROC se construyen y son representaciones gráficas entre la relación que existe entre la sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica. ¿Ya? Entonces tenemos que a veces las curvas ROC van a construirse, bueno, se construyen a partir del valor de la sensibilidad de una prueba diagnóstica y el complemento de la especificidad de dicha prueba diagnóstica. Mientras nosotros tenemos una prueba diagnóstica más sensible, a veces se sacrifica la especificidad. No siempre vamos a tener una prueba altamente sensible que bordee el 100% y una prueba altamente específica. A veces no es así. A veces la situación es que pues, no tenemos una prueba 100% específica y sensible a la vez. Entonces, por eso a veces se sacrifica una a costa de otra. Entonces, estas curvas van a representar gráficamente cuál es la relación entre la sensibilidad y el complemento de la especificidad de dicha prueba. Y esto se representa gráficamente de esta forma. ¿Ya? Mientras la curva ROC, lo que deben acordarse es que mientras esta curva ROC se asemeje más o se acerque más hacia este punto de acá, hacia el punto de la unidad, va a ser mejor. Una prueba diagnóstica va a ser más válida. ¿Okay? Si es que se acerca más hacia esta línea diagonal media, va a ser mala. Normalmente, nosotros si tenemos una prueba diagnóstica, teniendo la sensibilidad acá en las ordenadas y el complemento de la especificidad acá en las abscisas, mientras más se acerque a este punto de la unidad, va a ser mejor. Se dice que es una curva ROC buena, una regular y una mala mientras más se acerque a la línea diagonal media. ¿Okay? Eso es lo que, bueno, normalmente esta curva ROC lo van a ver en algunos programas estadísticos, así que cuando empleen el STATA o el SPSS, construyen curvas ROC, lo que tienen que saber es que estas curvas ROC, mientras más se acerquen al punto 1, que le había mencionado en la esquina superior izquierda, pues va a ser una muy buena curva ROC, una buena prueba diagnóstica, y mientras más se acerque hacia la línea media va a ser mal. Eso es lo que deberían conocer, porque el hecho de la construcción, pues eso es parte del programa estadístico que lo construye, mientras nosotros tengamos los datos exactos de la sensibilidad y la especificidad de dicha prueba diagnóstica. ¿No, muchachos? ¿Algunas preguntas? Mucha información, ¿no? ¿Algunas preguntas ahí? ¿Sí? Nada, muchachos, ya. Muy bien. Entonces, eso es por mi parte. Ahí está mi correo electrónico. Cualquier duda o consulta pueden hacerla respecto a estos temas. ¿Ya? Muchas gracias, muchachos. Bueno, agradecemos a la doctora su visita y de parte de Sociedad Científica le damos un pequeño presente. Gracias. Ya. Una foto.